La Iglesia Pentecostal Todavía Hay Esperanza presenta al pastor Javier Rivera con un mensaje de la palabra de Dios. Quiero compartirles en este nuevo tiempo una porción de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12 y en el versículo 43. Y quiero estar administrando acerca del mundo espiritual, el mundo no visible a los ojos humanos. La Biblia dice que Dios es espíritu y el mundo espiritual fue antes que el mundo natural. Y Pablo en muchos pasajes de la Escritura da a conocer ese mundo espiritual tan amplio, tan extenso, tan dilatado. Y en varios pasajes de la Escritura, el apóstol a los gentiles, Pablo escribe a las iglesias y trae una revelación profunda a través del Espíritu Santo de Dios. Y entendamos algo, que toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil dice en 2 de Timoteo 3:16, útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Así dice Pablo al joven Timoteo, al joven pastor Timoteo, en la epístola que lleva el nombre de este joven pastor, de este joven servidor. Y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Está hablando de una perfección, enteramente preparado para toda buena obra. Y el mismo Pablo, que escribe al joven Timoteo, también en distintos pasajes de la Escritura, como a la iglesia de Éfeso, le dice que nuestra lucha no es espiritual, no es carnal, sino que es espiritual. Y que la lucha no es contra sangre ni carne. Y si la lucha no es contra sangre ni carne, lo que hace Pablo es estar revelando el mundo espiritual, ese mundo poco conocido, ese mundo del cual muy poco se administra o muy poco se predica, pero es un mundo real, que no podemos verlo a través de nuestros ojos naturales, pero sí a través de los ojos del Espíritu. Por eso tenemos que estar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que entender algo, que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando también del mundo espiritual, de esa fortaleza que es en el mundo no natural, sino en el mundo sobrenatural. Y en Mateo capítulo 12 y versículo 43, Jesús nos deja una enseñanza. Y dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, escucha, amada audiencia, amada iglesia del aire, cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, yo quiero que en esta mañana usted marque en su Biblia el versículo 44 donde dice, entonces dice, y cuando volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo a través de mi vida esté fluyendo y esté hablando y traiga revelación, y que a través de mi vida el Espíritu Santo de Dios ministre a aquellos que necesitan que sus ojos sean abiertos. Estoy hablando de ojos espirituales, para entender el mundo espiritual y para que en este nuevo tiempo las cadenas, las ligaduras y las ataduras se rompan. Padre, en el nombre de Jesús, usa mi vida para ministrar a la iglesia del aire, conforme a lo que tú ya has determinado en un pasado sin fecha, conforme a lo que tú ya has predestinado para este día de nuestras vidas. Suelto la palabra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y quiero administrar una gran verdad, audiencia de Radio Jerusalén. Y cuando hablamos acerca del mundo espiritual, este mundo poco conocido por muchos, estamos hablando de seres, estamos hablando de espíritus o demonios, en la cual en distintos pasajes de la Escritura el Señor revela cómo se mueven, cómo trabajan, cómo se agrupan. Pero también en distintos pasajes de la Escritura vamos a ver que los espíritus inmundos o los demonios también hablan. Y dice la Escritura en el versículo 44, por eso dije que usted lo subraye. El versículo 44, entonces dice, esto es, habla. Y quiero traerles esta revelación. Los espíritus inmundos hablan, los espíritus inmundos ven, los espíritus inmundos trabajan agrupados, y hay espíritus espías, hay espíritus controladores, que ya lo hemos hablado, hay espíritus que se posesionan en las personas. El Señor Jesús está hablando de acerca de aquellas personas que son libertadas por el poder del Espíritu Santo de Dios, que son libres aún de maldiciones, de ataduras, que son libres a través de trabajos de brujería, que son libres de distintos géneros de demonios. Y dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué no lo halla? Porque hay espíritus inmundos que necesitan corporizarse, que necesitan estar en un cuerpo físico. Y si repasamos un poquito la Escritura, nos vamos a encontrar con el endemoniado gadareno, un hombre que residía en Gadará, un hombre que la Biblia habla que estaba en los sepulcros, que estaba en los cementerios, y era tan fuerte el poder demoníaco que residía en él, que estaba dentro de él, en su ser interior. Y así dice la palabra de Dios,
que ese hombre era controlado física, mental y espiritualmente por esta legión de demonios. Y vemos que era echado al fuego. Vemos que ni aun los grillos y las cadenas podían sujetarle. Una legión de demonios que estaba dentro de un hombre. Demonios que controlaban todo su ser, toda su mente, sus pensamientos, su cuerpo. Y si repasamos un poquito la historia del endemoniado gadareno, él no era de Gadará, sino que cuando el Señor lo liberta, le dice: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Escucha. Y él se va a la región de Decápolis y es el primer hombre que lleva el evangelio a la ciudad de Decápolis, el primer evangelista que va a hablar de la gracia, del poder y del amor de nuestro Señor Jesucristo, y va a revelar a qué vino Jesús. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y yo creo que con énfasis, con pasión, con amor y con denuedo, aquel hombre que no conocemos su nombre, aquel hombre que estaba y tenía su residencia en Gadará, va a su ciudad, de donde él era, y cuenta las maravillas de que Dios ha hecho con él, y de cómo lo libertó, de cómo fue libre de legiones de espíritus inmundos. ¿Sabés qué está en el corazón de Dios? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y voy un poquito más allá. Ese hombre no era otra cosa que un brujo satanista, porque solamente los brujos, los satanistas, residen en los cementerios y pactan a través de la tierra del cementerio y comen. En esos pactos comen para recibir poder cadáveres de personas que ya fallecieron. Y esa región de Gadará era una región consagrada al satanismo. Por eso cuando ven a Jesús, el milagro que había hecho, la gente de su contorno, de los alrededores, le dijeron que se retirara del lugar. Hay lugares en el mundo, hay lugares en la tierra que fueron consagrados a Satanás. Hay territorios dedicados a Satanás. Y muchas veces usted habrá visto y habrá oído que en Córdoba, en determinada fecha del año, en un lugar específico de la montaña, los médium se congregan para bajar entidades y recibir poderes. Es que hay lugares determinados que ellos consagran. Lo que estamos haciendo en esta mañana por revelación del Espíritu es que usted conozca el mundo espiritual. Porque como dijo Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, demonios que operan en las regiones celestes, en los aires, en la atmósfera. Y sé que quizás esto no se ministra mucho, pero por gracia del Espíritu Santo de Dios, en esta mañana estamos trayendo la revelación. Y vuelvo al endemoniado de Gadará, un hombre poseído por el demonio. Y esos demonios, escuche, esos demonios que estaban dentro de ese varón, le dicen a Jesús, quiere decir que los demonios también hablan, y los demonios ven. Le dicen a Jesús que los deje entrar en un hato de cerdos. Hay demonios que necesitan corporizarse. Hay demonios que necesitan estar en un cuerpo físico, ya sea humano
o sea animal. Y si hablamos de incorporarse en cuerpos de animales, también nos tenemos que remitir al Génesis capítulo 1 y versículo 1, cuando la Biblia habla y describe el desorden que había. En ese desorden, en ese caos que habla la palabra de Dios, en ese principio, también los demonios que habían caído, que habían sido echados juntamente con Satanás del cielo, necesitaron corporizarse. Y ahí está la teoría, que existieron y hay evidencias fósiles los dinosaurios. Pero eso lo vamos a dejar para otro estudio, para otra administración. Lo real y lo concreto, que los espíritus inmundos ven y los espíritus inmundos hablan. Por eso en el versículo 44, el espíritu que sale del hombre dice, es decir, habla: volveré a mi casa, de dónde salí, y cuando llega, ¿cómo la halla? La Biblia dice, desocupada, barrida y adornada. Ya vamos a entrar en esas tres palabras. Pero escucha algo, iglesia. Los espíritus inmundos, los demonios, necesitan, en muchos casos, corporizarse. Y hablando del humano y hablando del reino animal, he visto casos donde muchos perros se suicidan y se tiran al vacío, y científicamente no se encuentra explicación. ¿Por qué no hay explicación científica? Y lo primero que te dice la ciencia, que el perro estaba deprimido, y no le encuentra explicación cómo un perro se deprime, pero la explicación está que también la depresión es un espíritu inmundo. Y he visto esos casos, y aún fueron notorios, porque se han visto en noticieros cuando muchos perros se arrojan al vacío. Es que entró en ellos un espíritu inmundo tan fuerte que con el ímpetu que entró, el sacudón que dio, el perro salta al vacío. Yo sé que muchos dirán, el pastor Rivera se fue de un extremo al otro y está loco. Usted piense lo que quiera. Sé que el mundo espiritual es así y se mueve de esta manera. Los espíritus inmundos hablan y los espíritus inmundos ven. Por eso le hablaron al Señor Jesús y le dijeron, déjanos entrar a ese gran hato de cerdos. Y cuando entraron, ¿qué dice la Escritura? Que todos los cerdos, todos, en el cual entraron los demonios, también se precipitaron. Esto es real. Rivera no está hablando acerca de un cuento de hadas, ni le estoy fabulando, sino quiero que usted entienda y quiero ir a una verdad, porque también hay espíritus espías que son enviados para ver y el mover de las iglesias. Pero también hay espíritus territoriales que no precisamente tienen que estar dentro de un cuerpo físico, sino que se plantan dentro de un territorio determinado, dentro de una casa. Y usted va a sentir en muchas ocasiones o en muchas veces como que alguien pasa por detrás de usted
Y quizás usted está tomando mate sentada en la cocina o en el comedor y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, usted ve como que alguien pasó de la habitación al baño. O muchas veces escuchó que le golpeaban la puerta o la ventana y no era nadie. Son espíritus territoriales. Y también muchas veces escuchó que lo llamaban. Y son imitadores, porque imitan la voz de los seres queridos. Imitan la voz de los esposos, de las esposas, de los familiares. Y muchas veces usted escuchó que una determinada voz conocida, de alguien conocido, lo llamó y usted se paró y salió hasta afuera, abrió la ventana, abrió la puerta y no era nadie. Es que los espíritus inmundos hablan. Así trabajan, así actúan y así se mueven. Y muchas veces usted ha estado, tal vez, haciendo algunos quehaceres en la casa, o los hombres con unas determinadas herramientas, y lo más común que el argentino esté con el mate, y esté tomando mate y está haciendo las cosas y está tomando mate. Y el ama de casa, por lo general, la mujer, está haciendo las camas, está barriendo, está limpiando y tiene el mate. Y mientras va haciendo las cosas, está tomando mate. ¿Y cuántas veces le pasó que usted dejó el mate en un sitio arriba de la mesa y cuando lo fue a buscar no estaba? Pero debo estar loca si yo lo dejé acá y no está. Y lo dejé y no está. ¿Cuántas veces le pasó que haciendo determinadas cosas usted dejó algo y no lo encontró y apareció en otro lugar? Es porque hay espíritus también que esconden las cosas. Y esto lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir viendo a través de los programas. Pero que este mundo espiritual es real, es real. Y hay algo que quiero dejar y poner el énfasis y el punto. Escuche, iglesia, que usted está del otro lado. Mientras nosotros dormimos, descansamos y tal vez cansados por la jornada y nos vamos a la pieza a dormir para descansar y emprender el nuevo día. Los que trabajan en la religión, ellos no duermen. Durante las noches, durante la madrugada, están bajando entidades en las esquinas, en las cuadras, dejando ofrendas florales, dejando ofrendas con animales y pactos de sangre. Y muchas veces no entendemos por qué nos levantamos con dolor de cabeza. Muchas veces no entendemos por qué nos levantamos cansados. Y lo primero que hacemos, tal vez cuando abrimos los ojos, es discutir con el cónyuge, con los hijos. Tiene una explicación eso. Es porque en el mundo espiritual, aquellos que trabajan y bajan entidades en las cuadras, en las esquinas, lo hacen para destruir familias, lo hacen para destruir hogares. Por eso tantos matrimonios de años se disuelven, tantas parejas se separan. Por eso no hay paz en los hogares, porque bajan entidades, impactan y aún señalan distintos hogares. Y usted se despertó y encontró el cubrecama, las sábanas por el piso, la almohada por el otro, y usted durmió mal. Es que fueron enviados espíritus territoriales a su casa, a su habitación, a su hogar. Pero vuelvo al capítulo 12
de Mateo, versículos 43 y 44, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla. Y el Señor Jesús da 3 palabras: desocupada, barrida y adornada. Escucha. Entonces, el demonio o el espíritu inmundo que salió, que ve, escucha, que ve, que habla, se va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Es que los espíritus inmundos trabajan agrupados. Y muchas veces le he hablado y le he dado pasajes bíblicos que verifican la realidad de lo que uno está diciendo y está manifestando. Cuando al gran profeta del Antiguo Testamento, Elías, se le soltó una palabra y él la tomó y la creyó, la Biblia habla de que él se fue. Y en esa huida entró el desánimo, entró la depresión y hubo angustia, hasta que se echó debajo de un enebro y deseó morirse. Es que cuando él tomó esa palabra y creyó a lo que se le había soltado, abrió la puerta para que entre no un espíritu, para que entren varios, porque los espíritus inmundos trabajan agrupados, en grupos. La Biblia acá habla de 7 peores, pero pueden entrar cientos de demonios, porque en el endemoniado gadareno había una legión. Los espíritus inmundos trabajan en grupos, están agrupados. ¿Sabes por qué? Porque el diablo es un imitador de Cristo. Y así como el Espíritu Santo de Dios, espíritu mayor que todos los espíritus, el Espíritu de Dios y los dones del Espíritu, que son 9, trabajan en grupos de 3, 3 y 3. El diablo es un imitador. Y también lo hace en grupos. Dice la Escritura que ve cómo estaba la casa. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando usted recibe el poder de Dios y la gracia y fue libertado de espíritus inmundos y estuvo en el culto y Dios le ministró, usted no deje de congregarse, sino que ese espacio vacío que quedó, usted lo llene a través del Espíritu Santo de Dios y busque la llenura del Espíritu, porque el inmundo que salió va a andar por lugares secos y con ganas de volver a la casa de donde estaba, de donde él habitaba. Y dice que cuando vio la casa, la vio desocupada. Es decir, no estaba el Espíritu de Dios. No había una llenura, no había una consagración. Si fuimos libertados, lo primero que tenemos que hacer es buscar la llenura del Espíritu Santo, ocupar ese lugar que quedó vacío con el Espíritu de Dios y pedirle a Dios, en el nombre de Jesús, ser lleno y el bautismo del Espíritu Santo de Dios. La halló desocupada, barrida, limpia y adornada. Yo no sé a quién le está hablando el Señor en esta mañana, pero la palabra de Dios es real. El mundo espiritual es verdad. Por eso te ministro acerca de este mundo. ¿Para qué? Para que los ojos de tu entendimiento sean abiertos.
El libro de Lucas dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué les administro esto? Porque a través de estos años en el ministerio he visto el poder de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios sobre su creación, sobre el hombre, sobre la mujer. Y he visto de personas que entraron y que fueron liberadas por el poder de Dios. Y la he visto 1 o 2 cultos y después no la he visto más. Pero al tiempo volvieron en un peor estado. La palabra de Dios se cumple. El mundo espiritual es real. Y los espíritus inmundos ven, los espíritus inmundos hablan, pero también sacan a luz. Escuchá, sacan a luz. Y muchas veces sacan a luz la condición de aquellos que están ministrando. Ahora me pregunto, ¿por qué pocos ministran en el área sobrenatural? ¿No será que algo en sus vidas tiene que cambiar? ¿No será que tienen temor de que salga a luz lo que hay en ellos, cómo se mueven, cómo actúan? Que Dios tenga misericordia. ¿Por qué ya en estos tiempos la iglesia no tiene el poder de hollar serpientes y escorpiones? ¿Por qué no se predica y se vuelve a la fuente, a ese evangelio de poder, a ese evangelio que nada le intimidaba y se paraba ante el mundo espiritual y ataba y reprendía y ocurrían milagros y ocurrían sanidades? ¿Por qué ya no se predica del pecado y de las consecuencias del pecado? ¿Por qué ya no se hablan estas cosas? ¿Por qué se muestra un evangelio tan diferente, tan light, donde se dice todo está bien y Dios mira el corazón? ¿Por qué hay tantos folclores en las iglesias? ¿Por qué hay tanto show? Y viene a mi memoria y a mi corazón cuando en Apocalipsis el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia. Y vemos que el Señor Jesús está afuera. Es que a veces la iglesia piensa que no tiene necesidad de nada y se mueve conforme a sus pensamientos, a sus deseos, a sus apetitos. Pero perdieron lo más precioso, que es la salvación del alma. Porque si Cristo no está en la iglesia, si Cristo no se mueve, si el Espíritu Santo de Dios no fluye, la gente va a seguir atada. El gobierno de Satanás, del que hablé hace pocos días, haciendo referencia al gigante de 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, está hablando del gobierno de Satanás. Por eso ese gigante no tiene nombre. Ese gigante, ese espíritu se mueve en estos tiempos. Amada iglesia del aire, amado amigo, amado oyente, yo quiero que en esta mañana, por unos instantes,
puedas meditar y puedas entender que esto es real, que la iglesia de este tercer milenio, de este tercer día de Dios, se está moviendo en una liviandad, donde ya dejamos entrar, y no quiero herir la sensibilidad de nadie y que nadie se enoje con el pastor Rivera, pero ya dejamos entrar la psicología y ya miramos como que todo está bien y ya decimos, pero el mundo cambió y el mundo avanzó, pero son otros tiempos. Pero la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios no cambia, porque Él no mengua, porque Él no hay mudanza ni sombra de variación, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mundo espiritual, ese mundo no visible a los ojos humanos, es real. Yo quiero que en esta mañana entiendas esta gran verdad. Por eso quise traerte esta meditación y entender, o que puedas entender cómo se mueven, que los espíritus inmundos ven, oyen, se comunican entre sí, hay comunicación entre ellos. Se comunican porque van y buscan otros. Esto parece una locura, pero es verdad. Yo quiero que seas libre por el poder, la unción y la gracia del Espíritu Santo. Yo creo que este tiempo marca un antes y un después en tu vida y en tu caminar con Dios, con el Señor. Que no tomes las cosas con liviandad, sino que te tomes de Cristo y entiendas algo, que la lucha la vas a tener siempre, porque en su caminar como cristiano, Pablo tuvo luchas, Pedro tuvo luchas, Juan Marcos tuvo luchas, Santiago tuvo luchas. Es decir, que luchas, dificultades, tormentas vamos a tener. La pasó Bernabé, pero que tómese de la mano de Cristo. Atesore la palabra de Dios en su corazón. Crea ese mundo espiritual, no natural. Y determínese algo. Vestirse con la armadura de Dios, de la que habla Efesios capítulo 6. Usted vístase con la armadura de Dios. Amada iglesia, que el Señor te bendiga grande y ricamente. Te saluda el pastor Javier Rivera.